Greetings, friends. Saludos, amigos. Una de las verdades más solemnes y a la vez más maravillosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo. Durante siglos la gente ha anhelado y esperado el día glorioso en que Jesús vendrá a llevarnos a casa para vivir con Él para siempre. Desde que Adán y Eva tuvieron que abandonar su hogar jardín, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido para romper el poder destructor y traerlos de regreso al paraíso perdido. Las Escrituras registran esta bendita esperanza desde los primeros días de la historia de esta tierra. El profeta Enoc, que era solo la séptima generación desde Adán, declaró: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». El patriarca Job exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». Los poetas y profetas de toda la Biblia han proclamado la llegada de ese gran día, que ha sido la esperanza de los verdaderos seguidores de Dios a lo largo de los siglos. La promesa de despedida de Jesús a sus discípulos, dada a través de los ángeles mensajeros, los llenó de esperanza. «Este mismo Jesús», dijo el ángel, «que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta promesa fue dada nuevamente por Jesús mismo al apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla rocosa de Patmos. «Ciertamente vengo en breve». Esta es la esperanza a la que se aferraron los mártires cuando dieron testimonio de la verdad con su propia sangre. Muchos reformadores, incluidos Martín Lutero, Melanchthon, Calvino, Knox, Latimer y muchos más, buscaron por fe el regreso del Señor. Al considerar la profecía bíblica, no solo nos dice la forma en que Cristo regresará, sino que también presenta señales que nos indican cuándo está cerca su venida. Jesús dijo en Lucas 21, 25 al 28, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Se nos dan más detalles en Marcos 13, versículos 24 al 25, donde leemos: «El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas». Y en Apocalipsis 6, versículo 12, «Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre». Amigos, estas señales proféticas se han cumplido de la manera más profunda, y a lo largo de 2 videos veremos su cumplimiento con más detalle. Hoy consideraremos el cumplimiento de la profecía sobre el terrible terremoto que indica la cercanía del regreso de Cristo. El terremoto más terrible jamás registrado ocurrió en el año 1755. Aunque comúnmente se le conoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Indias Occidentales, Noruega, Suiza, Gran Bretaña e Irlanda, cubriendo al menos 6 millones de kilómetros cuadrados. En África, el impacto fue casi tan severo como en Europa, donde un pueblo entero que contenía aproximadamente 10,000 personas fue completamente tragado.
El mar mismo estaba agitado cuando una gran ola barrió la costa de España y África, engullendo ciudades y causando una gran destrucción. En España y Portugal el terremoto fue especialmente violento. Leemos que en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Si bien el mundo ha experimentado muchos terremotos a lo largo de los años, ninguno ha igualado el alcance y la devastación que provocó el terremoto de Lisboa. Esta es una de las señales proféticas que Jesús ha dado, diciéndonos que la historia de esta tierra está llegando a su fin y que su venida se aproxima. En nuestro próximo video continuaremos viendo las señales predichas por la profecía bíblica y cómo cada una de ellas se cumplió de la manera más dramática. Mientras tanto, los animo a leer el capítulo Heraldos de una nueva era, en el conflicto de los siglos, donde aprenderán más. Si aún no lo ha hecho, lo animo a descargar una copia gratuita de este maravilloso libro en el sitio que aparece en su pantalla. Amigos, creo que Jesús viene muy pronto. Mientras continuamos mirando estas profecías, creo que su corazón se calentará cuando juntos descubramos la cercanía de esta bendita esperanza. Tengamos una palabra de oración juntos ahora mismo. Padre del cielo, gracias por darnos las señales predichas en la Biblia sobre cuál sería la cercanía de la venida de Cristo. Gracias por alertarnos incluso de algo como el gran terremoto de Lisboa, que nos dice que estamos viviendo en los últimos días. Gracias por la promesa de tu segunda venida. Ayúdanos a estar listos cada día. Señor, nos comprometemos ahora como seguidores tuyos a reconciliarnos completamente contigo a través de la sangre de Jesucristo, para que pronto estemos listos para la pronta venida de Jesús. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Historia Tisu presentan de la serie Feliz para Siempre el tema central: el conflicto de los siglos. Hoy con el capítulo 18 y el apoyo de la verdad ilustrada. Escuchemos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el análisis del capítulo 18 del conflicto de los siglos. Oramos, buen Dios, para que las verdades que hemos de escuchar puedan fortalecer nuestro edificio de la fe, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Porque amén. A Enoc, séptimo descendiente de los que moraran en el Edén, y quien por 3 siglos caminase con su Dios en la tierra, se le permitió contemplar desde lejos la venida del Libertador. He aquí que viene el Señor, con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos. El patriarca Job exclamó con confianza inquebrantable: Yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos lo mirarán, y ya no como a un extraño. El salmista cantó: Alégrense los cielos y gócese la tierra, delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El profeta Isaías dice: Despertad y cantad vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera a los muertos. Vivirán tus muertos, los cadáveres de mi pueblo se levantarán, y se dirán aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Jehová, lo hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación.
Habacuc, también arrobado en santa visión, contempló la venida de Cristo. Viene Dios desde Temán, y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego, separa y mide la tierra, echa una mirada y hace estremecer las naciones. Cuando el Salvador estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción con la seguridad de que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones. Los ángeles que se rezagaron en el Monte de los Olivos después de la ascensión de Cristo repitieron a los discípulos la promesa de su retorno. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo que lo habéis visto ir al cielo. El apóstol Pablo testifica: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y el profeta de Patmos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza, que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección, que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían, y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. En la rocosa Patmos, el discípulo amado oyó la promesa: ciertamente vengo en breve, y su anhelante respuesta expresa la oración de la Iglesia durante todo su peregrinaje: sí, ven, Señor Jesús. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los mártires dieron testimonio, ellos esperaban al Señor que debía venir del cielo en las nubes con la gloria de su Padre. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Melanchthon decía: este viejo mundo no está lejos de su fin. Calvino invitaba a los cristianos a no vacilar y a desear con ardor el día de la venida de Cristo como el más auspicioso de todos los eventos, y declaraba que toda la familia de los fieles siempre mantiene en vista ese día. Knox, el reformador escocés, decía: ¿no llevó el Señor Jesús nuestra carne al cielo? ¿Y no ha de regresar? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo y por eso lo digo. Con Juan, el siervo de Dios, clamemos en nuestros corazones a nuestro Cristo Salvador: ven, Señor Jesús, ven. Baxter decía: los pensamientos de la venida del Señor son los más dulces y gozosos para mí. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos imaginarnos con cuánto ardor los creyentes esperarían y orarían por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear, esperar y aguardar, porque en él se consumará toda la obra de su redención, todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia apostólica, la de la Iglesia del desierto y la de los reformadores. Las profecías no solo predecían cómo se produciría la venida de Cristo y su objetivo, sino también las señales por medio de las cuales los hombres sabrían que estaría cerca. Jesús dijo: habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa, pero fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. En Lisboa, en unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El terremoto sobrevino en un día de fiesta, cuando las iglesias y los conventos estaban llenos de gente. Pocas fueron las personas que escaparon. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en ese aciago día.
25 años después apareció la siguiente señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y la luna. En su conversación con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba para la Iglesia, los 1260 años de persecución papal y cerca de los cuales él había prometido que su tribulación sería cortada, el Salvador mencionó ciertos eventos que precederían a su venida y fijó el tiempo en que se presenciaría el primero de estos al decir: en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había cesado casi por completo desde hacía un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol se oscurecería, y el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. El día oscuro, el más inerrable oscurecimiento de todo el cielo y la atmósfera visibles en Nueva Inglaterra. A eso de las 9 de la mañana, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento e hizo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por reloj de bolsillo ni por reloj de pared. Tampoco podía comer o atender los quehaceres domésticos sin las velas prendidas. La intensa oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes del ocaso por un cielo diáfano. Apareció el sol y después de la puesta del sol las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy rápido. La oscuridad de la noche no fue menos extraña y terrorífica que la del día. Un testigo ocular en la escena dice: en ese momento no pude sustraerme a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en una sombra impenetrable o suprimidos por completo, las tinieblas no podrían haber sido más intensas. Aunque esa noche la luna llegó a su plenitud a las 9, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde tiempos de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual intensidad y duración. La descripción que de este evento han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las señales de que su rey venía. Dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus seguidores a los árboles que brotan en primavera, y dijo: cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero a medida que el espíritu de humildad y devoción en la Iglesia fue dando lugar al orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego a las instrucciones del Señor concernientes a las señales de su regreso. La doctrina de la segunda venida había sido descuidada. Los pasajes de las Escrituras que se refieren a ella fueron oscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de Norteamérica. La libertad y comodidad, el deseo ambicioso de riquezas y lujos, el frenético correr tras la popularidad, indujo a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida, y a posponer para el futuro lejano el día solemne en que el presente estado de cosas habrá de terminar. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus seguidores hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad y agitación en los negocios mundanos y la búsqueda de placeres, comprar, vender, edificar, casarse y darse en casamiento, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La condición de la Iglesia en este tiempo está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y quienes no quieren dejar su indolente descuido les dirige la solemne advertencia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a prepararse para los solemnes eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? A los que han quebrantado sus pactos y apresurado tras otro Dios,
y han encubierto la iniquidad en sus corazones y amando las sendas de injusticia, el día del Señor será tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. El profeta Jeremías, al mirar hacia el futuro y ese tiempo terrible, exclamó: «Se conmueve mi corazón, no puede estar quieto, por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada. Día de ira es aquel día, día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación, y para destruir de en medio de ella a sus pecadores». Ante la perspectiva de ese gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual, y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos y hasta los niños de pecho, lloren los sacerdotes y ministros de Jehová. Volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordias. Debía realizarse una gran obra de reforma para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una advertencia para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. La primera de esas advertencias anuncia el juicio inminente. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno para anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo, y dice a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua». Este mensaje es una parte del evangelio eterno. La obra de predicar el evangelio no ha ido encargada a los ángeles, sino confiada a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la presente proclamación del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta advertencia. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los que comprendieron esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las Escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los eventos que estaban por realizarse. Pero tal no fue su actitud, y hombres más útiles proclamaron el mensaje. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance son dejados en tinieblas. Pero el Salvador declara: «El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cualquiera que con sinceridad de propósito trate de hacer la voluntad de Dios al seguir atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más. Cuando se produjo la primera venida de Cristo, los sacerdotes y escribas de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su advenimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los dirigentes de Israel. No tenían excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho a la gente. Su ignorancia era resultado del descuido pecaminoso. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les habría ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo y las circunstancias del mayor evento en la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Pero ¿qué vemos en Belén? A dos viajeros cansados que vienen a las colinas de Nazaret y recorren a todo lo largo la angosta calle, en busca de un lugar de descanso y abrigo. Ninguna puerta se abre para recibirlos. Al final encuentran refugio en un miserable cobertizo para el ganado, y allí nace el Salvador del mundo.
Los ángeles celestiales habían visto la gloria que el Hijo de Dios compartía con el Padre antes que el mundo existiese, y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como un evento cargado con el mayor gozo para todas las gentes. Un ángel visita la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel revolotea por un momento sobre la ciudad escogida y el templo donde siglo tras siglo se manifestara la divina presencia, pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan a la gente con grandilocuencia o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles. En los palacios de los reyes, en las tertulias de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de gozo y alabanzas, que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. No hay evidencias de que se espera a Cristo. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de regresar al cielo, cuando descubre a un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños, y que al contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra, anhelando el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celestial, y de pronto aparece el ángel del Señor que proclama las buenas nuevas de gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una multitud de voces entona la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz, entre los hombres buena voluntad. Oh, qué lección encierra este maravilloso relato de Belén, cómo nos advierte a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también fallemos en discernir las señales de los tiempos y por tanto no conozcamos el día de nuestra visitación. En tierras de paganos también había quienes lo esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente. Observadores de la naturaleza, los magos habían visto a Dios en sus obras. Gracias a las escrituras hebreas, tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con ardiente deseo esperaban la venida del ser que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminar a los gentiles, y salvación hasta el fin de la tierra. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a esos gentiles del extranjero al lugar donde el rey acababa de nacer. Es a los que lo esperan para su salvación que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje de la segunda venida no fue confiado a los líderes religiosos. No habían conservado estos su unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes hablaba el apóstol Pablo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón, pues vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Los centinelas apostados sobre los muros de Sion debieran haber sido los primeros en atrapar al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, pero en vez de eso estaban cómodos, soñando sueños de paz y seguridad, mientras la gente dormía en sus pecados. Jesús vio a su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de la religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. En lugar de las gracias del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era una iglesia apóstata que cerraba sus ojos a las señales de los tiempos. Dios no los había abandonado ni había dejado de serles fiel, pero ellos se alejaron de él y se apartaron de su amor. Como se negaran a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para ellos. A menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia, correspondientes con las bendiciones y los privilegios que Él concede. La obediencia requiere un sacrificio e involucra una cruz, y por esto, tanto los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los pasó por alto y reveló su verdad a quienes, cuales pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido.
Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo. Estamos agradecidos con La Verdad Ilustrada por el análisis brindado del capítulo 18 del Conflicto de los Siglos, Heraldos de una Nueva Era. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos mañana, cuando seguiremos estudiando el capítulo 18 del Conflicto de los Siglos, Heraldos de una Nueva Era. Bendiciones.